Bueno, esta clase es la continuación de una entrega anterior donde se hablaba de todo lo que es la parte de costo y presupuestos que en materias posteriores van a estar teniendo, o si ya tuvieron esas materias, entonces para que les pueda servir como refuerzo. Lo que acabamos a continuar es con lo que es la parte de clasificación, los sistemas de costos, y como les había dicho anteriormente, esta entrega más la entrega anterior, que es similar a esta, les va a servir para que puedan llegar con una base importante en el momento de que den materias relacionadas a este tipo de lecciones. Bueno, entonces, clasificación del sistema de costos. Tenemos, según la unidad de costos, que puede ser por órdenes o lotes de producción o por proceso. Entonces, cuando hablamos de costo por órdenes o lotes de producción, estamos hablando de órdenes de trabajo. Por ejemplo, nos dedicamos al trabajo de imprenta. Entonces, tenemos una orden de trabajo en el cual dice, donde nos pide, por ejemplo, 100 talonarios de facturas, y con la especificación correspondiente, y de eso entonces estar analizando cuánto material vamos a estar necesitando, cuánta mano de obra y cuánta carga fabril, que serían los costos indirectos. Y luego, una vez tener los costos, entonces nosotros fijamos nuestra utilidad para sumarlo en este caso al costo, y de ahí pasarle en este caso el presupuesto al cliente. No solamente se da, por así llamarlo, en la comercialización de bienes tangibles, sino también de bienes intangibles. Entonces, si nos dedicamos, por ejemplo, a realización de trabajos de electricidad, entonces nosotros, ahí en ese caso no se va a llamar orden de producción, sino que se va a llamar orden de trabajo. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? El servicio que se va a prestar, eh, cuántos materiales se va a requerir, cuánta herramienta, cuánto personal, cuánta carga logística, y el conjunto de todo eso entonces va a constituir nuestro costo del servicio, que adicionado a nuestro margen de utilidad va a ser el precio de venta que le vamos a estar presupuestando al cliente. Bueno, luego tenemos según la época, o mejor dicho, antes de pasar al anterior, tenemos por procesos o en serie, que sería cuando, en este caso, un lote de productos eh, pasa, por ejemplo, suponer que haya tres etapas en el proceso de producción, y, por ejemplo, una determinada unidad de productos, o en este caso, aquellas mercancías que tienen intención de ser fabricadas, entonces pasa, por ejemplo, por un proceso que sería el proceso uno, y de ahí, en ese caso, pasa a otro proceso para darle continuidad al proceso de manufacturación, y finalmente llega al tercer proceso, que en este caso se le da finalización a toda la cadena productiva para que posteriormente esté listo ese producto almacenado para su posterior comercialización. Pero hay que tener en cuenta que no todas las unidades que ingresen en la etapa uno van a salir totalmente terminadas, sino que siempre va a haber, en este caso, mercancías que no estén terminadas, entonces quedan en el proceso uno, y aquellas que ya han sido terminadas por el par del proceso uno va al proceso 2. Y en el proceso 2 entonces aquellas que también terminen su totalidad son las que van a avanzar después al proceso 3. No así aquellas que quedaron pendientes, que son las que van a quedar en el proceso 2, y la del proceso 3, sí, las que terminen en su totalidad son las que van a ser en este caso destinadas al depósito, esperando su posterior comercialización. Según la época en que se refieren, tenemos históricos o resultantes, que en este caso serían, mirando un poco nuestra estadística de costos, entonces cuánto nos ha costado un determinado material, o cuánto nos ha costado una determinada materia prima o insumo para la elaboración de tal producto. Entonces nosotros tenemos en cuenta eso,
o tenemos en este caso como uno de los archivos para que nos pueda servir para hacer lo que es el siguiente, que sería predeterminados futuros con el fin de poder hacer una estimación después. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, a suponer que el año pasado eh, un determinado material, un determinado insumo salía, por ejemplo, $10 y este año entonces cuesta $11. Entonces ahí tenemos como que tuvo un aumento del 10% y supongamos que vamos a hacer una estimación o un pronóstico por los próximos 3 años y ahí entonces tenemos en este caso, una proyección o un estimativo de cómo se van a ir comportando los costos de ese material, de ese insumo durante un horizonte de vida futuro. Bueno, entonces tenemos, de acuerdo al procedimiento de imputación de los costos indirectos, que son el costeo por departamentos y también el costeo basado en actividades, que es el costeo ABC. Entonces el costeo por departamentos nos indica que eh, así también como en la parte de procesos, también 3 departamentos, pero en este caso lo que se hace es, tenemos en este caso 3 departamentos de la parte de producción y por ejemplo 2 departamentos que son en este caso de servicios o que prestan en este caso una función auxiliar a los 3 departamentos de producción. Vamos a suponer por ejemplo la fabricación y venta de camisas y tenemos por ejemplo el departamento de corte, luego la de costura y luego la de terminación, como en este caso 3 departamentos de la parte de producción y los 2 departamentos en este caso de servicios, que supongamos uno que sea almacenamiento y el otro que sea control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se fija en este caso un coeficiente por medio de un cálculo y a través de ese coeficiente entonces se hace un prorrateo de los costos de esos departamentos de servicios, de almacenamiento y control de calidad a los 3 departamentos que son de la parte en sí de producción. Entonces los costos de esos 2 departamentos van prorrateados o van en este caso distribuidos en esos 3 departamentos en corte, costura y terminación, para que finalmente los costos de estos 3 departamentos, que ya han recibido los costos de los departamentos de servicio, entonces sean en este caso después imputados a los productos. Bueno, después tenemos lo que es el costeo ABC, que por así llamarlo, también como en el costeo de departamentos, se calcula también un coeficiente y ese coeficiente en este caso se llama ratios de actividad. Entonces consiste en este caso, eh, dentro de los costos indirectos de fabricación, de detectar las actividades que generan, o en este caso la unidad de medida de las actividades que generan o contribuyen para elaborar el producto. Y ese coeficiente entonces se utiliza para poder, en este caso, hacer la distribución de los costos indirectos para que finalmente puedan ser imputados los productos o a los servicios dependiendo del tipo de empresa. Después tenemos lo que es, según su aplicación a la toma de decisiones, que tenemos el costeo por absorción y el costeo variable. Entonces, lo que es la parte de costeo por absorción, entonces todos los costos fijos y variables primeramente se tienen en cuenta y luego en este caso el resto de los costos y gastos. Pero en este caso en el costeo variable, lo que más se prioriza en este caso es los costos y los gastos variables y finalmente después lo que son la parte fija. Y en ambos se obtiene en este caso primeramente la utilidad bruta o el resultado ante impuestos y luego la aplicación del impuesto se tiene el resultado neto o la utilidad neta. Entonces son en este caso como unos estados de resultados que se elaboran en un momento dado para ver cómo está la situación de los costos y en base a eso para poder tomar una decisión. Por eso justamente
según su aplicación, la toma de decisiones porque a diferencia de lo demás, esto nos permite elaborar un estado de resultado para que en el momento podamos tomar una decisión. Si tenemos que, por ejemplo, comprar más materia prima o dejar de comprar esta materia prima o aumentar una parte de los costos o disminuir una parte de los costos. Bueno, después tenemos que son los costos conjuntos, que son aquellos que tienen costos compartidos. En este caso son una serie, por ejemplo, de productos que van, en este caso, por etapas y llegada a una determinada etapa se le llama punto de separación y ahí recién es donde estos productos son, en este caso, para la redundancia, se separan para que cada uno pueda ser, en este caso, individualizado. Y el resultado de esto son los costos subsecuentes. Se les llama esto que luego del punto de separación entonces se convierte en costos subsecuentes. Luego estos son coproductos que serían en este caso el producto principal, subproductos que serían los derivados de los coproductos, residuos, por así llamados nuevamente como una derivación de subproductos, pero en este caso aún tiene un valor o aún tiene en este caso alguna forma de poder reutilizar. En cambio, los desperdicios ya son en este caso los restos, los sobrantes que ya no pueden ser reutilizados ni comercializados. Bueno, después tenemos lo que es una parte muy importante de principalmente lo que es las finanzas, pero también se estudia en la parte de los costos, porque de acá justamente sale el resultado de lo que va en este caso en los estados financieros, y también en este caso para la toma de decisiones, que es el análisis de equilibrio y en el cual se hace en este caso también un gráfico, como parecido a lo que es economía. Se tiene un punto de equilibrio y este punto de equilibrio se encuentra donde se interceptan, en este caso, la curva de las ventas con la curva de los costos y los gastos totales. Entonces, recuerden que las ventas son, en este caso, todo lo que sea ingresos por venta de mercancías e incluso también pueden entrar ingresos por venta de aquellos bienes que no son, en este caso, mercancías, como por ejemplo los bienes del activo fijo, pero en este caso se tiene más en cuenta lo que son eh, las ventas, los ingresos por la comercialización de las mercancías. Y los costos y los gastos totales, que sería en este caso el presupuesto de egresos o de erogaciones de la empresa. Entonces, el punto de equilibrio está en donde eh, ambas, ambas curvas son iguales, por así decirlo. Y en este caso, todo lo que sea la parte roja, porque en este caso las ventas están por debajo de lo que son los costos y gastos totales, entonces representan pérdidas. En cambio, que una vez pasado el punto de equilibrio para aquel lado, donde las ventas empiezan a aumentar los costos y gastos totales, entonces esto es lo que es la parte de utilidades. Y también la parte de punto de equilibrio, entonces lo que se analizan en este caso son dos principalmente, que son el punto de equilibrio contable, que son en este caso la cantidad necesaria que hay que vender para poder, en este caso, equiparar los, todas las ventas con los costos y los gastos, y el punto de equilibrio económico, que es muy conocido como planificación de utilidades, que es que propone en este caso, si yo quiero ganar $10,000, entonces cuánto yo tengo que vender. O si yo quiero una utilidad del 30%, cuánto es lo que yo tengo que vender. Obviamente que ya estamos hablando de cifras que ya superan el punto de equilibrio contable o el punto de equilibrio. Y son en este caso dos de los principales indicadores. Hay otros indicadores también, pero estos son los principales. Y cualquier cosa, entonces estoy a su disposición en el foro ayuda. Y entonces espero que les haya servido este sencillo, esta sencilla entrega para que puedan tener en cuenta en el momento en que tengan que dar asignaturas relacionadas a los costos y a los gastos.